encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el final. Que todo lo que soy bendiga al Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer, es tiempo de adorar otra vez. No importa lo que venga, mi anhelo es que me encuentres cantando hasta que se ponga el sol. Que todo lo que soy bendiga
Por todo lo que has hecho, yo seguiré cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré. Aleluya. Su nombre alabaré. Oh, que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré. Aleluya. Toda la gloria sea para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Dios. En ese día, cuando ya no tenga fuerzas Aleluya, Señor. y se acerque ya el final, aún así te seguiré cantando por 10,000 años y la eternidad. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga al Señor. Su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Su nombre alabaré. Gracias, Señor. Gracias, Dios, te damos en esta noche, Padre, por todo lo bueno que haces en nuestras vidas, Señor. Padre, quiero iniciar la noche clamando por Colombia, por nuestros hermanos colombianos, Señor. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que seas tú en todo momento guiando a Colombia, Señor, en ese valle de sombra por el cual están atravesando, Señor. Que seas tú guiándolos, orientándolos, consolándolos, Señor, en el nombre de Jesús. Que seas tú dando esa paz que sobrepasa todo entendimiento a toda familia que ha perdido, tal vez familiares, tal vez sus propiedades, etcétera, Señor. Padre, clamamos hoy por Colombia, Señor, para que toda necesidad sea suplida en el nombre de Jesús, así como hiciste con Venezuela, Señor. Que pase de la misma manera en Colombia, Señor. Nuestros hermanos colombianos hoy necesitan de la unión de todos los hijos de Dios en un clamor, en un solo clamor. Misericordia, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que estás pendiente, Señor, y que estás en el asunto, Señor. Y te agradecemos de todo corazón. Gracias, Dios. Hoy habla a nuestros corazones también, Dios, con esta palabra que vas a poner en cada uno de nosotros, Señor, para edificar y levantar un bloque más de la iglesia, Señor, para que cada uno de nosotros esté más cimentado, más firme en tu palabra y en tu conocimiento y en tu sabiduría, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea siempre para ti, Padre, por los siglos de los siglos. Bendice el corazón de cada uno de los hermanos que va a estar aquí hoy, Señor, de los que pasen y se vayan, Señor, y de los que vienen a criticar,
a señalar. No importa, Padre. Bendice a todos por igual. Gracias, Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Estoy todavía acatarrado, hermano. Pero aquí estamos. Gloria a Dios por el día de hoy. Al final del live tengo una noticia para darle muy buena. Toda la gloria es para Dios. Ok, hermanos, hoy vamos a hablar sobre el orden, la autoridad y el llamado ministerial en la iglesia según la palabra de Dios. No lo que habla el hombre, lo que el hombre ha creado, ha manifestado, lo que el hombre ha acomodado a su manera, no. Según la palabra de Dios. El llamado pastoral, el llamado maestro, según la palabra, el orden de las congregaciones, cómo debe ser según la palabra de Dios. La iglesia de Jesucristo no fue diseñada para funcionar en desorden. La Biblia establece principios claros: autoridad, responsabilidad, servicio, gobierno espiritual. Sin embargo, es importante hacer una distinción. El Nuevo Testamento no presenta una cadena jerárquica. Escuchen, el Nuevo Testamento no presenta una cadena jerárquica rígida de tipo Cristo, pastor principal, pastor asociado, diácono, líder, miembros. Muchas de las... Ok, déjame ir más suave para que puedan entender. Hoy en día, las congregaciones tienen congregaciones bajo esas congregaciones. Y esas congregaciones que están bajo la congregación principal a veces tienen miedo a expresar las cosas de una manera diferente, porque la congregación principal siembra cierto temor, cierto terror en esas congregaciones que están por debajo. Pero no es así. La Biblia no enseña que es así. Y lo vamos a ver hoy. Muchas de esas estructuras pueden ser útiles administrativamente, pero no aparecen establecidas de esa manera como una jerarquía universal. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Tomen papel y lápiz, que vamos a dictar sentencia. Dice, la Biblia enseña que la cabeza de la iglesia es Jesús, Cristo. Cabeza, autoridad suprema de toda la iglesia es Cristo. Luego de Cristo, humanamente vienen los ancianos, los obispos, los pastores, que son supervisores o pastores locales. O sea, es lo que Cristo estableció, que cada uno de nosotros fuéramos aquí en la tierra como pastores locales o supervisores de su obra. Después de los ancianos, obispos y pastores, vienen los diáconos, que son los servidores. Todo servidor, todo hijo de Dios que sirve en una congregación es diácono. Son los que sirven y tienen responsabilidades en la congregación. Y luego, después de los diáconos, de los servidores, viene la congregación, que es el grupo de hijos de Dios, de creyentes, que están siendo instruidos, que van cada fin de semana a sentarse a aprender de la palabra. Entonces, la iglesia está constituida en Cristo, pero las congregaciones, Cristo delegó la congregación a ancianos, obispos o pastores. Básicamente, el anciano, el obispo y los pastores son lo mismo, hacen la misma función. Son la cabeza humana en la congregación, y por encima de ellos está nuestro Señor Jesucristo.
Después de los ancianos, obispos y pastores, vienen los diáconos, que son los servidores, o los siervos que tienen responsabilidad en la congregación. Y luego de los diáconos vienen la congregación, que es el resto de todos los hermanos que se congregan en esa congregación. Y todos, desde quien pastorea hasta quien sirve en cualquier otra función, permanece sujeto a la autoridad de Cristo y la palabra. No a la autoridad humana. No a lo que un ser humano crea o piense o haya inventado. No, a la autoridad de la palabra. ¿Qué quiero decir con esto? Que ningún pastor está sujeto a autoridad pastoral de otro pastor. Si una persona comenzó a congregarse en una congregación y llegó el momento en el que Dios lo llama a moverse a un llamado pastoral, él no debe estar sujeto al otro pastor. No, tú no te puedes ir de aquí porque yo todavía no te he ordenado. Quien llama, quien respalda, quien capacita es Jesucristo. Y lo vimos en los apóstoles. ¿Quién constituyó a los 12 apóstoles? Jesucristo mismo. ¿Quién constituyó los 5 ministerios? Y a unos los constituyó evangelistas, a otros los constituyó apóstoles. Es Jesucristo. Pero curiosamente me van a decir, sí, pero Jesucristo deja la autoridad humana. Claro, Jesucristo deja la autoridad humana. Pero ¿quién constituyó a Pablo? ¿Quién fue el que se le apareció a Pablo? Jesucristo primero. Después fue que Ananías fue a imponer mano. ¿Por qué? Porque la imposición de mano es una declaración de que tu llamado ya fue dado por Jesucristo. Es simplemente para orar. No se impone manos para dar autoridad a otra persona. No, se impone mano como cuerpo de Cristo para orar por ese siervo, para que el clamor de nosotros haga un efecto de protección en ese siervo, pero no para dar autoridad. Yo clamo por ti para que el Señor escuche mi clamor y que Él responda a mi clamor y te cubra con el clamor mío. Tú oras por mí para que el Señor escuche tu clamor y yo sea sano. Así funciona. No es que yo oro y yo te doy autoridad. No es que yo te pongo mano y yo digo, yo te unjo y te hago pastor. No, eso ya no es así. Eso era en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús, el Señor, Dios, mandaba a un profeta a ungir a un rey o a ungir a alguien en específico, era porque Él hablaba a través de los profetas, porque Él actuaba a través de los profetas. Pero hoy ya no es así. Hoy Él habla, actúa a través del Espíritu, no a través de un hombre. Por eso no puede venir ningún hombre a hablar un evangelio diferente, porque para eso está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien te guía a toda verdad. El Espíritu Santo es quien escudriña el corazón de Dios y te muestra a ti en tu corazón lo que tú tienes que saber. Entonces, la autoridad suprema en una congregación, humanamente hablando, es la palabra de Dios. El pastor tiene que estar sujeto completamente a la palabra de Dios, no a la palabra de un hombre, no a la autoridad de un hombre, sino a la palabra de Dios. Entonces, llegamos a una conclusión muy pequeña, pero poderosa. No hay ninguna iglesia que le pueda dar cobertura espiritual a otra iglesia. Eso no existe en la Biblia. Eso no existe en ninguna parte de la Biblia. La cobertura espiritual es única y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Esa ola de predicadores diciendo que pueden dar cobertura espiritual a otras congregaciones, eso es para crear jerarquía y dependencia, una obligación, y de esa manera obtienen ellos frutos que no le corresponden. Pues las otras congregaciones que están bajo esa congregación se sienten en la obligación de también honrar a esa congregación. Eso es un modalismo humano para beneficio personal,
pero eso no habla de la congregación que Cristo inició en el principio. Eso no habla de lo que Cristo enseña en la palabra de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia, el primer principio es fundamental. ¿Por qué? El pastor no es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1 versículo 18. Colosenses capítulo 1 versículo 18 dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todos tengan la preeminencia. La iglesia pertenece completamente y exclusivamente a Cristo, pues Cristo es el esposo de la iglesia. Cristo es el marido de la iglesia, el dueño. Pues él, cuando le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré. ¿Qué roca? El fundamento, lo que es él. Edificaré mi iglesia. Y Pablo se lo deja claro a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Le dice: la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, Efesios capítulo 5 versículo 23 dice: Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Efesios capítulo 5 versículo 23. Por tanto, ninguna autoridad pastoral es absoluta. ¿Están oyendo? Ninguna autoridad pastoral es absoluta. ¿Saben qué significa eso? Que un pastor puede ser sustituido. Incluso un pastor puede ser relevado completamente de su asignación. El día que un pastor comete errores o esté haciendo cosas mal hechas, se tiene que quitar, se tiene que ir, y es Cristo quien lo va a hacer personalmente. Ahora, ¿por qué a la humanidad le conviene crear esas jerarquías y que yo tengo iglesias bajo mí, como que yo soy que le doy cobertura espiritual y cualquiera que se vaya de mi cobertura espiritual pierde la cobertura espiritual? No, esas jerarquías están creadas con un propósito de beneficio al humano y no para Cristo, no para honrar, ni exaltar, ni darle la gloria a Dios. ¿Por qué crean ese tipo de jerarquía? Porque ellos cometen errores y nadie los puede quitar. Se hacen poderosos en sí mismos. Se hacen poderosos dentro de su propio gremio y nadie los puede quitar. Por eso las iglesias, las congregaciones, porque no son iglesias. Iglesia es una. El cuerpo de Cristo, todo creyente. Y Cristo va a venir solo por una iglesia. Por eso todas las congregaciones tienen diferentes denominaciones. Ninguna se está rigiendo verdaderamente por Cristo, por la palabra de Dios. Diferentes denominaciones y todas dicen: este está mal, aquel está mal, este está mal, este está mal. Entonces hacen lo que le da la gana, pero nadie los puede señalar, nadie los puede llamar la atención o corregir, porque saltan religiosos que están adoctrinados en ese tipo de doctrina y te dicen: no, tú no eres quien para señalar o para corregir a un pastor de otra. No, hermanos, sí somos. Nosotros, como hijos de Dios, como cuerpo de la iglesia, como parte de la iglesia, tenemos la autoridad para con la palabra poder corregir, juzgar con justo juicio y decirle a un pastor, a un predicador, a un maestro: lo que estás haciendo está mal. Y debe él escuchar. Debe ser humilde para escuchar, humilde para corregir sus propios errores. Si no, sabemos qué va a pasar. En un momento el Señor va a intervenir, va a meter su mano. Y cuando el Señor interviene, nunca es de la mejor manera. Pues el Señor da tiempo para que tú corrijas. Con amor te está dando tiempo. Pero cuando Él interviene para corregir, Él tragas tierra, comes fango, aunque no quieras, porque así es Dios. Cuando Dios interviene para corregir, corrige con firmeza, corrige con dureza.
Por lo tanto, Cristo es la cabeza de la iglesia y ningún pastor tiene autoridad absoluta. Un pastor está sujeto a Cristo, a la palabra de Dios, a las condiciones bíblicas de su ministerio, el ministerio de Cristo, y tendrá que recibir y dar cuentas a Dios por cada acto malo que haga. Incluso no es a nosotros, es a Dios a quien va a tener que darle cuentas, rendirle cuentas. Y créeme que cuando Dios te llama a contar, ven, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué hiciste esto? Dios es fuerte, hermano. Dios es fuerte. Se contrita tanto Él en ti que te hace sentir tan mal que tú no vas a querer volver a pasar por esa situación. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, escuche, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro llama a Cristo el príncipe de los pastores. Esto establece algo precioso. Escuchen, todo verdadero pastor está debajo del pastor supremo, que es Jesucristo. Yo no estoy debajo de un pastor humano. Hace 4 días atrás me preguntaron, ¿quién es tu pastor? Yo le dije, Jesucristo. Y me dijeron, no, tú tienes que tener un pastor humano. Lo tuve. Hasta el día en el que el Señor me llamó a mi llamado. Yo me rijo por la palabra de Dios, yo me rijo por Jesús, no por la autoridad de un humano. Porque el humano falla. Pero Jesús y su palabra jamás fallarán. Son eternas. Pasará el cielo y la tierra, mas mi palabra permanece para siempre. La gloria es para Dios. Besti, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú te congregas? Besti Santiago, ¿tú te congregas? Besti Santiago, ¿tú te congregas? Ella me dice, pero si tú no tienes pastor, estás mal. Yo tengo pastor. Jesús es mi pastor. Y yo pastoreo ovejas de Jesús. Ahí Andy pregunta una pregunta muy poderosa. Así era, entonces, ¿por qué congregarse si Jesús es mi pastor? Porque tú te congregas con un pastor establecido por Jesús. Tú no eres pastor. Y un pastor establecido por Jesús, un ministro, que puede ser o un anciano, o puede ser un obispo, o puede ser un pastor, es quien te va a instruir a ti en la palabra. Pero ese pastor que te está instruyendo a ti no debe estar bajo la autoridad de ningún otro pastor humano, sino de Cristo. Cristo es la cabeza. Cristo constituye pastores. Los pastores instruyen a sus ovejas y constituyen diáconos,
y los diáconos son los que sirven en la congregación, y después viene la congregación, el resto de los hermanos que se reúnen en esa congregación. Está Cristo, los pastores, los diáconos y la congregación. Entonces, un pastor no puede estar sujeto a un pastor humano. Un pastor tiene que estar sujeto a Cristo, solamente a Cristo. Y cuando dice, Pedro llama a Cristo príncipe de los pastores, esto establece un principio precioso. El verdadero pastor está bajo la autoridad de Jesucristo. ¿Quién llama al pastor? Y ahora escuchen aquí, ¿quién llama al pastor? Ahí preguntan, ¿vos es pastor? Por sus frutos os conoceréis. Yo no tengo un título, ni me interesa tener un título de una universidad. Eso lo puede tener cualquiera. Cualquiera puede ir a la Universidad de Teología, estudiar teología y decir, yo soy teólogo, yo soy pastor, por una universidad. Pero la Biblia no funciona así. En ninguna parte de la Biblia enseña que el llamado es a través de una universidad. No. Obviamente uno debe prepararse en la palabra, estudiar, si tiene la posibilidad, teología, estudiar hermenéutica para poder hacer buenas exégesis de los textos, estudiar escatología, muchas cosas. Pero el llamado es un llamado divino, no tiene nada que ver con la humanidad. Los frutos del Espíritu en esa persona van a dar testimonio de lo que es su llamado en realidad. Efesios capítulo 4 dice, aquí debemos distinguir entre el llamado de Dios y el reconocimiento humano de ese llamado. La Biblia enseña que la fuente del ministerio es Dios. La fuente del ministerio es Dios. Efesios capítulo 4 versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Quién constituyó? Jesucristo mismo. No fue un hombre. Un hombre no tiene la autoridad para otorgar autoridad a otro hombre. ¿Que estoy confundiendo las almas? Que el Señor reprenda tu lengua. Estoy hablando con Biblia. Estoy hablando con Biblia. En ninguna parte de la Biblia dice que otro hombre delegó o otro hombre otorgó autoridad espiritual a otro hombre, sino que la imposición de mano es para una confirmación de la autoridad ya otorgada por Jesucristo mismo. No puedes predicar sin el Espíritu Santo, es cierto. Todos los que creen en Cristo tienen el Espíritu Santo. Todos los que lo tienen, todos los que creen en Él y lo recibieron en su corazón tienen el Espíritu Santo. Él mismo constituye a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros y profetas. El texto no dice que el hombre sea la fuente espiritual del ministerio. El texto explica directamente, Efesios capítulo 4 versículo 11, que es Cristo la fuente y quien constituye a sus ministros. Cristo es quien da el ministerio a su iglesia. Por eso la Biblia explica que los títulos otorgados por una organización no pueden ser aplicados en la iglesia, porque cualquiera puede estudiar teología en una universidad. Cualquiera puede estudiar 4 o 5 años de buena teología en una universidad y no por eso va a ser pastor. Cualquiera puede tener conocimiento de la Biblia y no por eso va a ser pastor. Porque el fruto del pastoreo, el fruto de un profeta, de un maestro, se ve en el fruto del Espíritu, no en el conocimiento. Hay personas que tienen poco conocimiento de la Biblia, pero sin embargo tú ves que hablan a multitudes y las multitudes comprenden, entienden y le escuchan.
entonces eso te da a ti a demostrar que es algo poderoso que viene de parte de Dios, que no importa el conocimiento que tú tengas, es Dios el que hace la obra. Es Él el que habla a través de ti, sin importar el título que tú tengas, cuántos diplomas, cuántos concursos tú hayas ganado. Eso no importa. Un documento puede reconocer a un pastor. Escuche. Una congregación puede reconocerlo. Otros ministros pueden reconocerlo. Puede existir una ordenación pública, pero el origen del llamado no está en un documento, no está en una congregación, no está en una ordenación pública, está en Dios. En Dios está. El Espíritu Santo pone supervisores para pastores, para pastorear. En Hechos capítulo 20 es uno de los textos más importantes para entender este tema. Hechos capítulo 20 versículo 17 dice: enviando pues desde Mileto a Efesos, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien llama a cuenta. El Espíritu Santo es quien levanta personas que van a ir en un momento determinado y te van a intentar hablar o corregir de parte de Dios. Ya si es un pastor o alguien que es necio, que ya no quiere entender y está descarriado, el Espíritu Santo es quien interviene, es quien te va a llamar a cuenta. Pablo está hablando con los ancianos de la iglesia. Más adelante dice, en Hechos capítulo 20 versículo 28 dice: por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¿Quién dice que puso a Pablo para apacentar la iglesia del Señor? El Espíritu, Dios. Dios es quien constituye al hombre pastor, no otro hombre. No otro hombre. No una universidad. No. Es Dios. Dios es quien lo hace. Discúlpeme porque estoy acatarrado. El Espíritu Santo os ha puesto, dice la Escritura. Por tanto, la fuente espiritual del nombramiento no es humana, viene de Dios. Es Dios quien llama y Él capacita. La iglesia reconoce, examina y confirma ese llamado. La iglesia reconoce, examina y confirma ese llamado. La iglesia reconoce el llamado. Fulano se ve que el Señor lo llamó para pastor. Lo examina. Una iglesia, una congregación que estudia, tiene la capacidad para examinar si el que está predicando está hablando palabra de Dios, de parte de Dios o no. La iglesia examina. Bueno, este hombre está hablando palabra de Dios. Bueno, a este hombre se le ven los frutos del Espíritu. Este hombre ama al prójimo, este hombre ama a Dios. Este hombre hace exactamente lo que la Escritura dice. Y la iglesia confirma. Este hombre es un pastor de Dios. Pero es Dios quien hace el llamado. Y es Dios quien capacita. Y es Dios quien respalda. Es Dios. Pastor, ancianos y obispo. Muchas veces actualmente pensamos que pastor, obispo y anciano necesariamente representan tres escalones jerárquicos diferentes. Esto les va a abrir la mente, hermano, porque ya basta ya de las mentiras. Ya basta ya. Hechos capítulo 20 versículo 17. Pablo llama a los ancianos de la iglesia. Después, hablando
Con esos mismos hombres, dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar a la iglesia. Pablo era apóstol, pero después dijo que también el Espíritu Santo lo había puesto como obispo. Y estaba hablando directamente con los ancianos. Tenemos entonces, ancianos describen vamos a ver. El anciano es como el dirigente, ¿no? Como el pastor ya maduro. El obispo afianza su función de supervisación, que es quien supervisa. Y el pastor pastorea, afianza el cuidado del rebaño. Pero no significa que sean tres renglones diferentes. No, un pastor puede ser anciano y puede ser obispo al mismo tiempo. Un anciano puede ser pastor y puede ser anciano y obispo al mismo tiempo. Entonces no significa que sean tres renglones diferentes, sino que es según la madurez espiritual. Pero el llamado es uno. El que es llamado para pastor va a llegar el momento que va a ser obispo y va a ser anciano. Pues el anciano es el que corrige, el que dirige con madurez. El obispo es el que supervisa que todo esté ya correcto. Está por debajo del anciano porque tiene menos madurez espiritual. Y el pastor afianza y cuida el rebaño del Señor. Pedro utiliza un lenguaje semejante en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, o sea que había muchos, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidaos de ella, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Estoy destruyendo completamente la idea del pastor como un gobernante autoritario absoluto en una congregación. Absoluto. El pastor puede ser corregido, puede ser mandado a descansar, porque en las congregaciones, incluso sentado en el público que está escuchando la palabra, hay ancianos. Hay ancianos, hay obispos sentados escuchando la palabra. Pero hoy en día los pastores no quieren ser corregidos. Se creen el absoluto en la congregación y no es así. Y quieren tener pastores debajo de ellos y ellos gobernar a esos pastores. No es así. La autoridad la ejerce Dios. Y una congregación tiene que estar regida por la Biblia, no por la doctrina de un hombre, no por el capricho de un hombre que está por encima de ti. No, eso no es así. 100% no es así. Cada congregación tiene su pastor. Y el pastor de esa congregación es ese que Dios levantó. No es otro pastor. No es otro pastor. Cada congregación Dios se va a encargar de levantar pastores, de levantar a los leímos aquí, disculpa, el orden, disculpa. Dios se va a encargar de levantar pastores, de levantar diáconos y de traer siervos a esa congregación. Dios se va a encargar de levantar el pastor de esa congregación, de levantar diáconos y de traer siervos a esa congregación. Ninguna congregación tiene que estar bajo la cobertura de otro pastor. No es así. Hermano, los pastores de la iglesia echaron a una amiga porque cometió un error. Yo no voy más. Cámbiate de congregación. Una congregación que vota a alguien
no es de Dios. Una congregación tiene que corregir. Si la persona no quiere ser corregida y se aparta de esa congregación, ya es otra cosa. Ya es otra cosa, como sucede mucho también. Hay congregaciones que llaman a cuenta a los siervos: oye, estás pecando, estás haciéndolo mal. Y el siervo: no, está bien, no lo voy a hacer. Y lo sigue haciendo y se aparta de la congregación porque no quieren ser corregidos, no quieren que le llamen la atención. Y eso sucede mucho. Entonces, quien llama a los pastores es nuestro Señor Jesucristo. Seguimos. El pastor tiene autoridad, pero es autoridad delegada. Escuche, el pastor tiene autoridad, pero es autoridad delegada. La Biblia sí reconoce autoridad espiritual de quienes dirigen las congregaciones. Hebreos capítulo 13 versículo 17. Hebreos capítulo 13 versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, con quienes han de dar cuenta. O sea, yo velo por las almas de las ovejas que Dios pone en el ministerio de Avivamiento sin Frontera. Y yo tengo que cuidar bien de esas almas, porque yo voy a dar cuenta de esas almas. Yo voy a dar cuenta. Ahora, el Señor sabe cuando un alma se va del ministerio y fue por rebeldía o porque no quiso ser corregido. Sabe que no es culpa mía, pero yo igual hago todo lo imposible por tratar de hablar, rescatar y restaurar esa alma. Lo imposible yo lo tengo que hacer. Ya lo que yo no puedo hacer humanamente, a Dios le toca. Pero la autoridad sí es dada a los hijos de Dios, a los pastores. Pero eso no nos da a nosotros la libertad de hacer lo que nos dé la gana. No. Tiene que estar sujeta a la palabra de Dios. Sujeta a la palabra de Dios. Y si un pastor está atropellando a un siervo con cosas que no están escritas en la palabra de Dios, usted puede llamar la atención. Bueno, de las que aquí también se conecta, dice la hermana. Sí, pero ya aquí es mucho más complicado. Bueno, yo he demostrado, la gloria es para Dios, que tengo un compromiso muy grande con ustedes. Trato siempre de traer alimento espiritual, de traer palabra. Incluso hoy estoy acatarrado y creo que tengo hasta fiebre. Ayer tuve fiebre. Ayer no pude hacer live porque me dolía mucho la cabeza, tenía fiebre y no podía hacer. Hoy estoy aquí porque tenía que hablar de esto. Pero también tengo cuidado de cada uno de ustedes. Pues yo defiendo mucho lo que yo pongo aquí. Yo hablo muy claro lo que yo hablo aquí. Yo no lo hablo con rodeo. Yo no lo disfrazo. Yo hablo claro y directo. Y siempre doy la palabra de Dios, los textos bíblicos, para que ustedes mismos vayan y lo busquen, para que no sean engañados. Pues esas autoridades, esas jerarquías que ha creado el ser humano no vienen en la palabra de Dios. Entonces vamos a continuar. Yo tengo cuidado hasta de los homeless que nosotros atendemos cada sábado, y es muy difícil hacerle seguimiento a ellos, pero gloria a Dios, estamos haciendo un trabajo excepcional, gracias al Señor. Vamos a seguir. Aquí encontramos dos verdades en Hebreos capítulo 13 versículo 17. Primero, existe una responsabilidad de la congregación hacia quien la dirige. Escuchen, el que se congrega en una congregación también tiene responsabilidad. Por algo Dios te puso ahí. Y acuérdense que todo es un equipo. Todo es un equipo. Es para ayudar, para impulsar como un motor la obra del Señor. Primero, el que se congrega tiene una responsabilidad
hacia quién la dirige. Y en segundo, y es muy importante, el que la dirige es quien dará cuenta por cada uno de los que se congrega. No el que se congrega, sino el que la dirige. Pues ese pastor que echó afuera, que botó a tu amiga de la congregación por cometer un error, él es quien va a dar cuenta a Dios por esa alma. No es tu amiga por el error que cometió. Pues tu amiga no es pastora, no es pastor. Tu amiga no tiene esa autoridad dada por Dios de cuidar a sus ovejas. Fíjense la responsabilidad de ese pastor. Ser un pastor no es rico, no es una gozadera, no es un vacilón. Ay, yo soy pastor, hay que tratarme, hay que darme de todo. Diezmen, ofrenden, yo voy a vivir de esto chilling en mi casa. No. Ser pastor es una responsabilidad grandísima. Por eso un pastor no puede bajar la guardia. Un pastor no puede relajarse. Un pastor su vida cambió y tiene que darse cuenta que ya no es como un siervo normal o regular. Que él tiene que cuidar lo que Dios está poniendo en sus manos. Y él es quien va a dar cuenta de eso. De cada oveja que se vaya de ese rebaño. ¿Y ante quién va a dar cuenta? Ante Dios. Por eso la autoridad pastoral nunca puede convertirse en yo soy el pastor. No. Por tanto, todo lo que digo viene de Dios. No. No es así. La autoridad pastoral es legítima mientras se ejerce bajo Cristo y conforme a la palabra de Dios. El pastor que esté haciendo lo contrario a lo que Cristo ordena y a lo que su palabra dice, ya no es un pastor de Dios. Dejó de ser pastor. Tal vez tuvo el llamado y estuvo caminando correcto. Tal vez. Pero en el momento en el que él empezó a hacer todo lo contrario, ya dejó de ser pastor. El pastor no es dueño del rebaño. Y esto está duro. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Pedro no dice vuestra grey. Dice la grey de Dios. Las ovejas pertenecen a Cristo. La congregación no es propiedad personal del pastor. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado. Escuchen, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo a la grey. Entonces, un pastor no es dueño de las ovejas. No puede obligar a nadie a hacer nada. Tiene que predicar con el ejemplo. Tiene que hablar la palabra. Tiene que hablar con amor, sabiduría. Tratar de corregir con paciencia. No hiciste lo que yo te estoy diciendo, vete de aquí. No haces lo que yo tengo constituido aquí, apártate de aquí. No diezmaste, vete a otra congregación. El que no diezma aquí, que se vaya a otra congregación. No es así. No es así porque las ovejas no son tuyas. Las ovejas son de Cristo. Tú eres un simple cuidador de las ovejas. Así que da el ejemplo de lo que la palabra enseña y expresa. El pastor tiene autoridad para dirigir, enseñar, cuidar y corregir bíblicamente.
pero no tiene autoridad para dominar las conciencias de las personas, para dominar las decisiones de las personas, para sugestionar lo que la persona tiene que hacer. No la tiene. ¿Qué papel tiene? La importancia ¿Qué papel tiene la imposición de mano? Vamos a hablar de la imposición de mano. Estamos basados en el sacerdocio de Cristo. Estamos basados en el Nuevo Testamento. Ya todo lo que el Antiguo Testamento enseña no se aplica a la ley de Cristo, no se aplica a la ley de la gracia. Porque Hebreos capítulo 7, versículo 4 dice que con un nuevo sacerdocio es necesario una nueva ley. Entonces estamos en una nueva ley. ¿Qué papel tiene la imposición de mano? Escuchen bien. La Biblia sí muestra imposición de mano relacionada con el ministerio. En Hechos capítulo 13, versículo 2 al 3. Hechos capítulo 13, versículo 2 al 3. Ministrando esto, el Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, escuchen, apartándome a Bernabé y a Saúl para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron manos y los despidieron. O sea, el Espíritu Santo fue el que dijo. El Espíritu Santo fue el que dijo: apártenlo. Y habiendo ayunado y orado, impusieron manos y los despidieron. La imposición de manos no fue para darle una autoridad espiritual. No. La imposición de manos no fue para ordenar espiritualmente a los siervos, a los discípulos. No. La imposición de manos fue para dar una protección, una oración, un clamor. Dios lo da todo. Tú clamas a Dios. Yo impongo manos sobre mi hija. El otro día mi hija estaba enferma. Impuse manos sobre ella. Oré, igual que todos los hermanos que estábamos aquí. El día sábado nosotros nos fuimos a hacer la obra y yo dejé a mi hija en mi casa con fiebre. Por eso tengo fiebre, porque lo que ella tenía se me pegó a mí. Y yo me fui a hacer la obra el sábado. Siempre mi esposa y mi hija nos acompañan. Y este sábado no pudieron ir. Pues yo dejé a mi hija aquí en la casa, enferma. Pero antes de irnos, le dije a los hermanos: vamos a orar por mi hija. Yo impuse manos sobre mi hija y todos los hermanos extendieron sus manos. Oramos por mi hija, nos fuimos a hacer la obra y una hora después de estar en el lugar haciendo la obra, mi esposa me llama y me dice: la niña está sana, ya no tiene fiebre, se le quitó todo, está en perfectas condiciones. Eso es lo que hace la imposición de mano cuando tú oras, cuando un hijo de Dios ora. Dios escucha el clamor y Dios acude a ese llamado. Es simplemente para orar e interceder por otra persona, pero no es para delegar autoridad. Con la imposición de mano yo no puedo delegar una autoridad pastoral a un hombre, porque eso no me incumbe a mí. No es mi trabajo. Es Dios quien llama y es Dios quien capacita. Y cuando no pasa, es porque no es la voluntad de Dios, varón. Es porque no es la voluntad, porque yo he orado con fe para que alguien se sane y no se ha sanado. Tal vez no ese es el momento en el que Dios quiere que se sane. Entonces, disculpa aquí, ok. Entonces observemos el orden. Primero, dijo el Espíritu Santo. Después, para la obra que os he llamado. Y posteriormente los hermanos les impusieron mano. ¿Quién fue el que dijo para qué era? ¿Y quién fue el que lo dijo? El Espíritu Santo. O sea, no es que el hombre dijo: no, Dios dice que tú eres pastor y te activo ahora en imponiéndote las manos. No. Impartición, eso que dicen las congregaciones. Bueno, ahora es el momento de la impartición. Todo el que quiera coger, aguántese de mi mano. 1, 2, 3. Eso no es bíblico. Nadie puede impartir
de la autoridad que le dio a otro. No, porque Eliseo pidió una doble porción. ¿Qué? Pero estamos hablando del Antiguo Testamento, varón. Y él no la tuvo hasta que Elías se fue. No la tuvo. Cuando Elías se fue, el Espíritu Santo se posó sobre Eliseo. Y ahí fue que Dios le dio la autoridad. ¿Y quién la dio? Dios. No se la dio Elías, se la dio Dios. Pero hoy en día vamos a impartición. Vamos, hoy es el día de impartición. Tengo mi mano, tóquenme, todo el que quiera, tócame. Y eso no es así. La autoridad la da Dios. Y la autoridad ningún hombre la puede delegar. Dios la da, Dios la quita. Y punto. Entonces el Espíritu Santo habló, declaró para qué era que los había llamado y después fue que le dijo a los hermanos, impongan manos sobre ellos. Por tanto, este pasaje de la imposición de mano no es un origen del llamado. La imposición de mano no es el origen del llamado. La imposición de mano es simplemente una confirmación. Y el llamado no es activado en la imposición de mano. El llamado ya es activado desde el origen, cuando Dios te llama. Porque el llamado ya existía. La imposición de mano funciona como reconocimiento, oración, comisión y respaldo de la obra que Dios había ya dado. Cuando Dios habla es porque hecho está. Dios llama a la iglesia a discernir y reconocer los ministerios. Oran, confirman, las personas ejercen el ministerio bajo la autoridad de Cristo. La imposición de mano, la imposición de mano sí tiene una importancia bíblica, pero no es la autoridad que activa o delega un ministerio. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 14. No discutéis el don que hay en ti. No descuidéis, dice, no descuidéis el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía. La imposición de las manos es ay, Señor, mira esto. La imposición de mano del presbítero. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 6 dice, por la cual te aconsejo por la cual te aconsejo que avives, es que está pequeña las letras, déjame ponerlo más grande. Ok. Por lo cual te aconsejo que avivéis el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Por tanto, la imposición de manos aparece bíblicamente vinculada con oración, reconocimiento, comisión y ministerio. Por eso no significa que un hombre sea la fuente sobrenatural del llamado de otro hombre, del pastor, del maestro, del profeta, etc. La fuente siempre es Dios, solamente Dios. Un hombre no puede fabricar un pastor simplemente declarándolo. Mira, hermano, una universidad no puede fabricar un pastor. Un título universitario no fabrica un pastor. Ya lo dije anteriormente. Cualquiera. Ahí están escribiendo en los comentarios. ¿Por qué sigues hablando sin la palabra? ¿Cuántos versículos estoy leyendo de la palabra? ¿Cómo me vas a decir a mí que estoy hablando sin la palabra? Cualquiera puede estudiar en una universidad. Cualquiera. Incluso esa persona que me está diciendo ahí que estoy hablando sin la palabra. Cualquiera puede estudiar en una universidad y poder graduarse y tener el título. Y no por eso significa que es un pastor. No. Un pastor es llamado por Dios. Y el fruto se va a notar.
créanme que se va a notar. Cuando la mano de Dios está puesta sobre un hombre y ese hombre está trabajando para el reino. Aleluya, Señor. El respaldo de Dios es tan poderoso, hermano. El respaldo de Dios es tan poderoso. La gloria de Dios. Una persona puede tener reconocimiento público. Una congregación puede reconocer a un pastor públicamente. Pero si no es Dios quien lo levanta, ese ministerio cae. Nadie puede decirle a un hombre, desde hoy tú eres pastor. Nadie puede decirle a un hombre, hoy yo te ordeno como pastor. No, nadie. Nadie puede decirlo. Yo te unjo como pastor. Tráeme aceite y le echan 4 libras de aceite en la cabeza a ese hombre. No, eso no funciona así. No. No es así. Efesios capítulo 4 versículo 11 dice: Él mismo constituyó. Él mismo. ¿Quién? ¿De quién está hablando Efesios? De nuestro Señor Jesucristo. Y en el libro de Hechos capítulo 20 versículo 28 dice: El Espíritu Santo os ha puesto por obispo. ¿Quién? El Espíritu Santo. No el hombre. No el hombre. El hombre no tiene autoridad, ni la va a tener nunca, para decirle a un hombre: hoy te unjo como pastor, tú eres pastor, y te mando a una iglesia que es hija de mi iglesia. Eso no existe tampoco, porque la iglesia de Cristo no tiene iglesias hijas, es una. Dice que Cristo va a venir por una sola iglesia, y ningún pastor puede decir mis hijos espirituales. Los pastores que están debajo de él tampoco. Porque el padre espiritual de nosotros se llama Dios. No es ningún hombre. Ningún hombre es nuestro padre espiritual. Solamente Dios. Entonces no se pongan títulos que no le pertenecen. No se lo pongan. El reconocimiento humano debe corresponder con la obra que Dios ya está realizando en esa persona. Pero el llamado espiritual tampoco elimina que el humano pueda examinar ante el ojo público lo que Dios está haciendo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 2 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, que tenga carácter, dominio propio, conducta, familia, madurez, capacidad, respetuoso y esposo de una sola mujer. O sea, el fruto de tu llamado, públicamente tiene que ser manifestado. Y eso es lo que le va a dar a reconocer a tu congregación que tú eres un obispo, que tú eres un pastor llamado por Dios. Pero un pastor que se divorcia de su esposa no puede ser pastor. Un pastor que tal vez tiene una indiferencia con su esposa y se separan para arreglar las cosas y luego se unen, ya es diferente. No se divorció, sino que hizo un llamado a la restauración. Trató de arreglar la situación y Dios restauró. Pero un pastor que no tiene carácter no puede ser pastor. Un pastor que no tiene dominio propio no puede ser pastor. Que no tiene familia, que no crea familia, no puede ser pastor. Que no tenga la capacidad de enseñar, no puede ser pastor. Porque lo dice la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 2. Tiene que tener esos requisitos. Y esos requisitos los da Dios.
Ese es el fruto del llamado que Dios está poniendo en ti. Y eso se va a manifestar físicamente, visiblemente al mundo. Y el mundo va a darse cuenta de que eres tú. ¿Cuándo yo he dicho que yo soy pastor? ¿Cuándo yo lo he dicho? Nunca. No tengo que decirlo. Yo siempre digo que soy un hijo de Dios. Cuando a mí me preguntan, ¿y tú qué eres? ¿Tú eres pastor, profeta? ¿Qué tú eres? Yo digo, Juan capítulo 1, versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12. A los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero que hago el trabajo de un pastor? Sí lo hago. Y eso es lo que se demuestra. Ese es el fruto de tu llamado. Cuando Dios te llama, empiezas a manifestar el fruto de tu llamado. Y por eso hay muchos hermanos que me dicen pastor, otros me dicen maestro, otros me dicen siervo del Altísimo, hijo del Altísimo. Me llaman de muchas maneras porque ellos ven manifestado en mí esas ciertas capacidades. Pero no es porque yo lo grito al mundo. Lo primero que hace un ser humano egocentrista, cuando se gradúan en la Universidad de Teología, suben una foto con el título de teología. Ahora sí soy teólogo, ahora sí me gradué, ahora tengo autoridad. Ese papel no te sirve ni para ir al baño, varón. Ni para ir al baño te sirve. El papelito no da un llamado celestial. No da un llamado de Dios el papelito. El llamado lo da el Señor. El Señor es quien llama. El Señor es quien capacita. De nada vale estar tomándose fotos con un título de una universidad cuando tú no lo demuestras. Los fariseos tenían todos los títulos que existían. Los fariseos se vestían súper religiosos y no demostraban lo que ellos decían. No ponían en práctica lo que escrito estaba. No ponían en práctica lo que Dios es en sus hijos. Cuando Dios llama a alguien para ministrar su palabra, cuando Dios llama a alguien para apacentar sus ovejas, tiene que manifestarlo también. No es solamente hablarlo, sino también manifestarlo físicamente, vivirlo. Un papel no es nada. Cualquiera puede tener ese papel. Hasta los hijos del diablo estudian en la Universidad de Teología, por si no lo saben. Satanistas estudian en las universidades de teología y saben más Biblia que los propios cristianos. Pero saber la Biblia no te hace a ti un ministro de Dios. Es Dios en ti el que te hace un ministro. El llamado, que tú tengas ese llamado, que Dios delegue esa autoridad a ti. No un hombre que imponga manos sobre otro hombre, o una universidad en la que tú vayas a estudiar porque tú quieres ser pastor, porque a ti te da la gana. No es así. Timoteo capítulo 1 versículos 5 al 9. Por tanto, el llamado espiritual debe producir evidencia visible. Por tanto, el llamado espiritual debe producir evidencia visible, pues la fe sin obra es muerta. Las obras de la fe tienen que ser visibles, porque es la evidencia de lo que hay en ti, de lo que Dios ha depositado en ti. La iglesia no crea el llamado, pero sí tiene responsabilidades de discernir y examinar a quienes ejercen su autoridad. Después de los pastores, ancianos, obispos, aparecen los diáconos. Una de las estructuras locales más claras que aparecen en Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Los diáconos expliqué que son los servidores. Los diáconos son los servidores. Está Cristo, está el pastor, los ancianos
y los obispos, y está el diácono. Y después del diácono viene la congregación. Observamos que dice santos, obispos y diáconos. ¿Quiénes son los santos? Todo aquel que está apartado para el Señor. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dudosos, no dados al vino, no codiciosos, no gananciosos, deshonestos, Ok, lo voy a volver a repetir. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al vino, no codiciosos, no codiciosos de ganancias deshonestas. El diácono tampoco debía ser entregado simplemente por alguien que fuera amigo del pastor. O sea, hoy en día hay personas que están sirviendo o que tienen esa posición de diáconos porque son amigos, porque son compañeros o porque simplemente le agradan al pastor. No, eso es un llamado de Dios también. Eso es una obligación, eso es una autoridad delegada por Dios. El que sirve tiene mucha responsabilidad, mucha. Todo el que está en una estructura ministerial tiene responsabilidad, incluyendo, como vimos anteriormente, a los que se congregan, a los hermanos que se congregan. Wow, tengo los ojos como caíditos, y rojos. Hechos 6 y el principio del servicio. En Hechos 6 llama explícitamente diáconos a los 7 escogidos. Encontramos un principio muy importante de discutir en la responsabilidad de diáconos. Existía una necesidad práctica relacionada con la atención de las dudas. Obviamente mucha gente tenía dudas de quién era Jesús, la enseñanza de Jesús, cómo Jesús los instruyó, etc. Había mucha información. Cristo se va y demasiada información tenían los apóstoles. Imagínate empezar a instruir, empezar a predicar, a hablar, a comentar, a proclamar la buena nueva de salvación. Era demasiada información. Entonces comenzó a existir la necesidad de preparar, servidores, personas que ayudaran. Hechos capítulo 6 versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes acarguemos de este trabajo. Hermano, me duele la vida. De verdad que el ser humano es tan frágil que cualquier gripe te tira. Se observa algo extraordinario, hermano. Hasta para atender responsabilidades prácticas hay que buscar a personas que tengan buen testimonio, llena del Espíritu Santo y de sabiduría. La administración de la iglesia también debería realizarse espiritualmente. Imagínate, hasta para las tareas básicas, ayudar a un hermano, lo que nosotros hacemos en el downtown. Muchos hermanos sirven cada sábado. Y a veces alguno de ellos está caminando sobre el error. Y yo les llamo la atención y se molestan. Pero mira lo que dice Hechos, capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Llenos de qué? Del Espíritu Santo de Dios.
y de sabiduría a quienes acarreemos este trabajo. Hasta para las tareas básicas, los hermanos tienen que ser de buen testimonio, que estén llenos de sabiduría, pero lo más importante, el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. ¿Dónde quedan los demás líderes y ministerios? Aquí debemos diferenciar entre gobierno local y dones ministeriales. Efesios capítulo 4 versículo 11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los ministerios dados por Cristo para edificar el cuerpo. Pero esto no significa que necesariamente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, como si Pablo estuviera estableciendo gobiernos militares. Su propósito aparece inmediatamente después en Efesios capítulo 4 versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Su función es para edificar el cuerpo, no títulos para competir por sus prioridades. Por sus prioridades. Porque yo soy pastor y yo estoy por encima de ti. Porque yo soy maestro y yo sé más que tú. No. Es a fin de edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Los maestros, evangelistas y otros servidores en una iglesia pueden tener personas dedicadas a ellos, enseñando, evangelizando, intercediendo, la alabanza, la ayuda, la administración, misericordia, servicio y discipulado. Ya esos son derivados de las autoridades máximas en la congregación. Pero todo es para edificar el cuerpo de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 6 muestra, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha dado el Señor. Y Pablo continúa mencionando diferentes funciones y dones. Esto significa que no todos tienen la misma función, aunque todos pertenecen al mismo cuerpo, a la iglesia del Señor. La iglesia es un cuerpo, no es una pirámide de jerarquías lideristas. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también es Cristo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Esto es el fundamento de Dios. Coloca a cada uno de los miembros conforme a su propósito, conforme a su llamado. Uno puede ser pastor, otros pueden enseñar, otros evangelizan, otros administran, otros sirven, otros ejercen misericordia, pero tienen funciones diferentes. Tener funciones diferentes no significa que uno sea más importante que el otro. Todos son importantes y valiosos para la obra del Señor. Ninguno es superior a otro. Cada quien está en el lugar donde Dios lo coloca, pero ninguno es superior a otro. Ninguno tiene que humillar a otro porque no sabe o porque no entiende o porque no habla en lengua, decirle que tú no eres salvo o tú no tienes el Espíritu Santo, o si tú no hablas en lengua los dones no son activos, no los puedes ejecutar o no los puedes desempeñar, y todo tipo de cosas jerárquicas que el ser humano
ha incluido en las doctrinas en las congregaciones. El liderazgo bíblico no es un señorío. Marcos capítulo 10, versículo 42 al 44. Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Imagínate que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Esto cambia completamente la mentalidad del liderazgo cristiano. El reino, mayor responsabilidad significa mayor servicio. ¡Woo! Marcos 10, 42 al 44. En el reino de los cielos, si tú quieres ser pastor, sirve más al prójimo. Ahora yo me hago una pregunta. ¿Los pastores hoy en día sirven más al prójimo o exigen ser servidos más ellos? Hoy en día tratan a los pastores como si fueran un presidente. Muchos de ellos ni cargan su Biblia cuando van al púlpito a predicar la palabra. Tienen 400 securities a su alrededor. Marcos capítulo 10, versículo 42 al 44 deja claro que si anhelas autoridad, sirvas más. Mayor responsabilidad significa mayor servicio. El pastor bíblico no dice, todos están debajo de mí. Debe decir, Dios puso esta alma bajo mi cuidado y tendré que responder por ella delante de Dios. O sea, cuídala, varón. Cuida las almas. Muere por las almas. Entrega tu servicio a las almas de Dios. Entrega tu servicio a las almas de Dios. No son tuyas, le pertenecen a Dios. La congregación también tiene responsabilidad. Y vamos también para los que se congregan. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 al 13. Os ruego, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Obviamente, hermano, el pastor que ama a su congregación, el pastor que cuida las ovejas, el pastor que entrega su servicio, el pastor que ustedes ven que trabaja y trabaja y trabaja, pero no es por interés personal, no es por monetario, no es por hacerse millonario, sino porque ama de verdad a Dios. Ustedes van a retribuir ese cariño que ese pastor da. Ustedes los van a amar. Como dice Primera de Tesalonicenses, que amen a sus pastores, que amen a los hermanos que en la congregación trabajan duro para la obra del Señor. Existe este intercambio, es justo y es necesario, porque esto confirma quién está en ustedes, quién está en su pastor. Es justo y necesario. La autoridad espiritual, reconocimiento, respeto y orden demanda eso que está diciendo Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 al 13. Que el pueblo, que la congregación respete a ese hombre, ame a ese hombre y le tenga cariño a ese hombre. Todo debe hacerse con orden. Primera de Corintios capítulo 14 al 40.
capítulo 14, versículo 40. Pero hagáis todo decentemente y con orden. Dios no diseñó una iglesia donde nadie responde ante nadie. Pero tampoco diseñó una iglesia donde un hombre ocupa el lugar de Cristo. El equilibrio es bíblico. Dice la palabra: orden sin autoridad, autoridad sin señorío, sujeto sin idolatría humana, liderazgo sin sustituir a Cristo. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que un orden sin autoridad, o sea, el orden no viene de parte de la autoridad humana. La autoridad que es delegada al hombre no puede ser enseñorearse sobre los que se están congregando. La sujeción no puede ser tampoco una idolatría hacia ese pastor. O sea, ustedes como siervos no pueden idolatrar al pastor que los ministra. Y el liderazgo sin Jesucristo no es nada, no sirve para nada. No es iglesia, no es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál sería el orden bíblico? Colosenses capítulo 1, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 23. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 4. Cristo es la cabeza de la iglesia y el principio de los pastores, porque Él es el pastor de pastores, príncipe de los pastores. Segundo, pastores, ancianos, obispos. Supervisación, enseñanza, proteger y pastorear la congregación local. Hechos capítulo 20, versículo 17 al 28. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 3. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Tito capítulo 1, versículo 5 al 9. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Tercero, vienen los diáconos. Sirven y ayudan en responsabilidades necesarias para el funcionamiento de la congregación. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 13. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6. Como antecede principio del servicio. Cuarto, ministros y miembros de la congregación. Dones. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 12. Romanos capítulo 12, versículo 4 al 8. Primera de Corintios capítulo 12. Toda la congregación es el punto número 5. Ese es el orden. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12 al 27. Pero debemos recordar algo muy importante, hermanos míos. Esto describe funciones y responsabilidades. No significa que cada iglesia del Nuevo Testamento aparezca como una pirámide administrativa, sino que es funciones y responsabilidades puestas por Dios en cada una de las personas, sin hacer más importante a unas que otras, sino que todas forman parte de un núcleo familiar, que todos son importantes. ¿Y quién otorga el funcionamiento y el llamado? El llamado proviene de Dios. Cristo construye el ministerio. El Espíritu Santo coloca supervisores. La iglesia reconoce y examina. Los ancianos pueden imponer las manos y confirmación públicamente del ministro. La palabra establece los requisitos y los frutos demuestran la realidad del llamado. El hombre puede reconocer el llamado, pero no es la fuente del llamado. La importancia del llamado puede confirmar y comisionar, pero no sustituye, la imposición de mano puede confirmar y comisionar, pero no constituye el llamado de Dios. Un título puede identificar un ministerio, pero el título por sí solo no produce el ministerio. Cristo es quien llama, Él es quien capacita y Él es quien respalda. La iglesia bíblica no funciona en una
anarquía ni abajo del dominio absoluto de un hombre. Cristo gobierna, los pastores pastorean, los ancianos supervisan, los diáconos sirven, los diferentes ministerios edifican, los miembros ejercen sus dones y todo está sujeto a la palabra de Dios. Y ahí terminamos el estudio de esta noche. Gloria a Dios. Dios llama, la iglesia reconoce, la palabra examina, el Espíritu capacita y Cristo gobierna. Y por encima de todo ministerio permanece una sola cabeza: Jesucristo. Amén. Y hasta ahí el estudio de hoy, hermanos. El orden ministerial en las congregaciones, cómo debe ser y de dónde sale un pastor, de dónde sale un maestro, un evangelista. No sale de un hombre, salen de Dios. Es Dios quien los elige. Aleluya. Hermanos, tengo una noticia. El día de hoy me hicieron un regalo para el ministerio. Les comento. Ustedes saben que nosotros llevamos un baño portátil. Un baño portátil para que los hermanos en situación de calle se bañen, ¿verdad? Por ahí hay un video que yo lo he puesto. Un baño portátil donde se bañan 10 personas, hasta 15 personas cada sábado que lo llevamos. Y yo estaba orando a Dios, porque cuando yo vendí el otro bus para comprar este bus que tenemos, que ya este domingo lo vamos a usar, ya van a ver video y voy a transmitir. El evangelista Larry Over va a predicar aquí en Hialeah, cerca de donde nosotros estamos, y vamos a llevar a los hermanos de la calle ese domingo en la mañana tempranito a la playa a ser bautizados, y de ahí vamos a llevarlo a esa congregación para que reciban palabra de Larry Over. Larry Over es un ministro que Dios utiliza mucho y tiene un testimonio muy poderoso. Entonces, cuando yo compré el nuevo bus, ahí estaban vendiendo un camión de FedEx, de los grandes. Y yo dije, wow, yo podría comprar este camión. Podría reunir y comprar este camión y convertirlo en baños. Y ya el baño portátil que tenemos siempre, que cada vez que vamos a armarlo, desarmarlo, ya no tendríamos que pasar ese trabajo, sino que fuera hasta más rápido, porque dentro del camión podía yo poner 2 baños y en vez de bañarse una persona y termina y entra otra, como hacemos actualmente, se podrían bañar 2 personas, salen 2 personas más. Entonces yo quería comprar ese camión, pero no tenía el dinero tampoco. Escuchen esto, hermano. Bueno, el día de hoy me levanto con la noticia de que nos regalaron esto para el ministerio. Un tráiler, una casa rodante. Ese es uno de los vanes que nosotros tenemos. Y esa casa rodante me la regalaron para el ministerio.
Bueno, yo dije, Señor, qué bueno tú eres, Padre. Porque yo estaba orándote. Yo estaba clamándote para que tú me dieras la provisión para poder comprar el camión de FedEx y hacer baños para tener más funcionabilidad y poder ser más productivo. Y mira lo que me regalan. Hermanos, disculpen, la tos me tiene mal. En vez de hacer 2 baños ahora, puedo hacer 3. Porque ese tráiler es grande. Me caben 3 baños y tiene espacio todavía. Y en vez de bañarse 2 hermanos y entrar 2 y 2 y de 2 en 2, puede ser de 3 en 3. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a fabricar los baños dentro de ese tráiler. Lo voy a acondicionar y lo voy a dejar nítido para el servicio del prójimo. Pero hoy fue una odisea ir a buscar ese tráiler. Cuando iba por la carretera, ese tráiler me lo regalan, pero no está en perfectas condiciones. Obviamente tiene trabajo, pero ese servidor va a hacer el trabajo. Pero cuando iba por la carretera, había bastante viento y le arrancó un pedazo del techo. El techo se voló en el medio de la carretera y yo tuve que orillarme, bajarme, y entonces yo no podía con el techo porque pesaba. Un señor vino, un americano vino y me dice, ¿tú estás bien? Y yo le dije, no puedo alar esto. Se estacionó, me ayudó a alar el techo por un lado. Un ventilador que tenía pegado en el techo salió volando. Una locura. Pero llegó bien al destino donde tenía que llegar. Aquí se los muestro, ya en el destino. Le tuve que poner una lona para que no le entrara agua por la parte del techo que se arrancó. Y bueno, ya ahora comienza el trabajo. Quería compartir eso con ustedes, hermanos. Que Dios es fiel. Que no hay nada que ha puesto en nuestras manos que no sea para servir. Todo lo que Él pone está puesto a la disposición solamente y exclusivamente de Él. Pues yo sé que Él lo está dando para el servicio, no lo está dando para beneficio propio. Ese tráiler es una oración contestada. Yo estaba orando para mejorar el sistema de los baños y mira lo que nos envía. La gloria es para Dios. Ahora, quería comentar algo con ustedes. Hermano, les pido a todos, ya en el chat de Avivamiento Sin Fronteras estamos orando. Pero le pido a todos ustedes oración por nuestro hermano Roger. ¿Se acuerdan de Roger, el hermano que yo fui a ver a Iowa? ¿Se acuerdan? Bueno, Roger está teniendo muchos ataques de ansiedad. Todavía no lo operan. No puede salir de la casa de cuidado. Vamos a orar por él para que todo el proceso se pueda completar. Lo puedan operar de su cabeza. Le puedan quitar el tubo que tiene en el estómago. Y ya pueda él irse a Venezuela y recuperarse. Él no quiere permanecer en Estados Unidos. Está desesperado, no tiene nadie allá. Solamente la hermana Margie, que Dios la tenga en la gloria siempre, porque Margie se ha preocupado, Margie le lleva comida, Margie le hace compañía y me tiene al tanto todo el tiempo de todo el proceso de Roger, porque a veces es difícil hablar con él. Yo lo llamo y no me contesta, pues está sedado por los medicamentos, etc. Y ahora me contacté con la hermana Blanca para entre ella y yo tratar de contactarnos con su trabajadora social y con el médico que lo está atendiendo para ver cómo va el proceso médico, qué es lo que procede. Pero queremos acelerar eso para que ya él pueda irse a su país y pueda recuperarse en familia. Pero tienen que operarlo. No se puede ir así, porque si se va así, allá va a morir. Allá no hay la tecnología ni la capacidad para que puedan operar del cerebro. La operación que tienen que hacerle es delicada. Entonces aquí sí se la pueden hacer. Entonces, hermano, yo pido un clamor
a cada uno de ustedes que oren. Roger se llama, Roger. Oren por él. El Señor sabe. Cuando ustedes empiecen a orar por Roger, dicen Roger, el hermano del que así nos habló. El que no lo conozca, en estos días yo voy a ver si yo lo puedo traer al live para que ustedes lo conozcan. Es un hermano que le dio un derrame cerebral. No tiene familia en Estados Unidos. La única familia somos nosotros, sus hermanos en Cristo. Su mamá está en Europa y la otra familia está en Venezuela. Yo viajé a Iowa con la ayuda de los hermanos, me ayudaron, aportaron para yo poder comprar el pasaje. Yo puse también, obviamente, y yo viajé a Iowa a llevarle una Biblia a él porque él nunca había leído la Biblia, y hablar y orar con él. Cuando yo fui allá, él estaba bastante mal y ya ahora se ha ido recuperando poco a poco, porque tal vez el que un desconocido vaya a visitarlo, eso le aumentó un poco a él la fe, eso le ayudó a él. Y está la hermana Maggie, que ha hecho un trabajo excepcional. La gloria siempre es para Dios, pero reconozco el trabajo que ha hecho la hermana Maggie. Siempre he estado pendiente de Roger. Entonces para mí es un honor poder hablar así de las personas que aquí en Avivamiento Sin Fronteras han formado parte de la ayuda y de la obra que se ha hecho hacia otras personas. Gracias les doy. Ahí les compartí lo del tráiler, eso es una bendición. Van a ver lo hermoso que va a quedar. Así como los vanes que usamos nosotros eran viejos y yo los transformé y quedaron bonitos, quedaron nuevos, así como hace Jesús con la vida de nosotros. Así voy a hacer con ese tráiler. Y estoy planeando ir a ver a Roger, pero yo sé que todavía lo de la operación de él va a tardar un poco. Oremos por eso para que lo hagan, pero quiero ir con los hermanos. No vamos a ir en avión, nos vamos a ir en una excursión hasta allá a visitar a Roger, y vamos a ir bastantes hermanos de Avivamiento Sin Fronteras para hacerle la visita a Roger. Entonces, hermanos, pongan eso también en oración. Hermanos, me voy a despedir. No puedo permanecer más tiempo, pues me siento mal. Creo que necesito descansar un poco. Me siento con malestar. Les doy las gracias. El estudio lo voy a poner en YouTube, así que estén pendientes. Mañana ya va a estar. En YouTube puse 3 nuevos videos. Vayan y véanlo. Está lo del arrepentimiento. Ya no recuerdo. Bueno, ya no recuerdo. Vayan y revisen los 3 últimos videos que pusimos. Y bueno, no lo voy a pasar por alto. El último domingo del mes que viene, a los hermanos que están en Miami, convocatoria. Mira, en mi perfil subí un video, una convocatoria a una marcha en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los musulmanes están tomando territorios aquí en Estados Unidos. Están haciendo manifestaciones y tomando fuerzas aquí en Estados Unidos. Nosotros, los hijos de Dios, alzamos la voz por el Señor. Nosotros, los hijos de Dios, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, en mi perfil hay un video. Es este específicamente. Déjenme mostrárselo. Es este. Marcha masiva en nombre de Jesucristo. Ese video, por favor, compártanlo a todas las redes sociales. Todos los días, compártanlo. Todos los días. Para que se sume todo hijo de Dios. No importa denominación, no importa la congregación a la que vaya, no importa. Ya no se trata de eso. Se trata de ser hijo de Dios, de salir y proclamar al mundo entero que Jesucristo es el Salvador, que sin Él nada somos, que nosotros tenemos la necesidad de vivir en Cristo para poder ser salvos. Entonces, hermanos, compartan ese video, compártanlo, para que se haga masivo, para que se haga no solamente ese día que estemos los que estamos allí en el medio de la calle proclamando a nuestro Señor Jesucristo, sino que en el mundo entero
ese día haya gente orando, intercediendo, hijos de Dios, proclamando al Señor, que su gloria, que su manifestación se gloríe y se manifieste en ese lugar, en todas esas calles por las que vamos a caminar. Que sea algo todos unidos en un mismo sentir, todos unidos en el Espíritu Santo de Dios. Hermano, entre todos podemos lograrlo. Y de eso voy a hablar todos los días que me conecte, hasta el día de la marcha. Así que les pido apoyo ahí. Que Dios me les bendiga, me les guarde, me les proteja. Y como siempre, nos vamos a despedir con una hermosa alabanza. Les pido perdón, estoy acatarrado. Que Dios me les bendiga, hermanos míos. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Este es el canto de David ante el Dios de Israel. Palabras que nacieron del polvo y se convirtieron en adoración. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. De delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación
y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar.